Lo que vamos a charlar hoy es el primer café filosófico, el primer podcast que hice, eh, que precisamente fue al principio de la pandemia, sobre los tiempos que corren, le puse como título. Eh, yo voy a poner también aquí ahora, voy a poner en el chat, voy a poner el link de la página web donde están subidos los podcasts, pues ya tengo hecho 3, digamos, ¿no? El que hoy vamos a charlar es el primero, pero yo ya pongo aquí también en el chat, pongo la página web, entonces ustedes ahí pueden acceder a los otros que ya están grabados. Que al mismo tiempo ya he ido compartiendo con amigos, bueno, muchos de ustedes ya los conocen. En este primer, digamos, podríamos decir que el tema principal, uno de los temas que vengo trabajando mucho en el último tiempo, está más relacionado con el tema de la filosofía del lenguaje. Pero incluso podríamos decir que eh, estos últimos podcasts y lo que he venido pensando en el último tiempo tiene mucho que ver, está muy relacionado con el tema de la escucha, de la audición, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que he pensado en ese primer podcast fue hablar respecto de la diferencia que hay entre el sentido y la verdad. Y un poco esquemáticamente podríamos decir que he dividido la cosa de esta forma. La verdad se trata de una cuestión que tiene que ver más con la visión, ¿no? Lo que los griegos llamaban theorein, de ahí viene luego la palabra teoría y la palabra idea. Son palabras que en griego, ¿no? Eidos y theorein. Theorein tiene que ver con la observación, de ahí viene la palabra teoría. No sé si está llegando bien el audio a todos. ¿Sí? Bien. Acá Julio preguntaba, porque ahí tal vez no le llegaba bien. Eh, entonces, la verdad tiene que ver con esto, con una apropiación visual también. La cuestión de la idea, ¿no es cierto? Tiene que ver también con la visión, con los ojos. Y el tema del sentido, esto de lo que uno más o menos ha sentido hablar ya muchas veces, esto de que el ser humano es un ser que busca el sentido de las cosas, yo he tratado de relacionarlo más con lo auditivo, con lo que se recibe a través de la oreja. A mí me parece que dentro de mis conocimientos que tengo en la historia de la filosofía, el tema auditivo es un tema que se ha trabajado poco, desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto? En realidad el tema de la corporalidad en general ha sido un tema que se ha trabajado poco, es decir, es un tema que ha surgido más que nada en el siglo XX, en la reflexión filosófica, eh, y siempre la consideración ha sido más bien negativa de lo material, por ejemplo, en una tradición platónica, de lo corpóreo, ¿no? Platón tiene la famosa frase de que la filosofía es una meditatio mortis, una meditación sobre la muerte. ¿Por qué decía esto Platón? Porque en realidad lo que hay que hacer es desligarse del cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí comienza toda una tradición, digamos, de menosprecio de la corporalidad y que continúa, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con lo corpóreo, entre ellos los sentidos, la parte sensorial, pero sobre todo la parte auditiva, no ha sido trabajada. Yo
empezando por el lado de la filosofía del lenguaje y después continuando con algunos escritos de un autor que es Emmanuel Levinas, unos escritos inéditos de este autor, estoy tratando de ahondar en una cuestión que tiene que ver con el tema de la audición, ¿no? Y de lo que tiene que ver, Levinas también habla de una fenomenología del sonido. Y para esto, un poco, comencé tratando de dilucidar o de ver esta diferencia que hay entre la verdad y el sentido, ¿no? Yo entiendo que el tema de la verdad en la historia de la filosofía se ha desarrollado, incluso en la historia de la ciencia, no solo, primero en la filosofía, pero después en la historia de la ciencia, se ha desarrollado como una cuestión que tiene que ver, tiende a la apropiación, digamos, de lo conocido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la famosa idea de Francis Bacon, de que el conocimiento es poder, el tema del poder como una cuestión de, de apropiación, digamos, de lo que se conoce, ¿no? Entonces, la verdad pasó también luego a convertirse en dato, ¿no? Dato es aquello también que se da, ¿no? En latín, data significa lo dado, ¿no? Entonces, ¿lo dado a qué? Lo dado a la aprehensión, a la captación, a la apropiación, incluso de alguna manera hasta una especie de privatización, digamos, ¿no? Eh, y el tema del control, ¿no es cierto? Precisamente esto ya lo hemos charlado en algunas ocasiones de cafés filosóficos, el tema de precisamente del control de la realidad, es decir, lo que el ser humano evidentemente, permanentemente tiende es a ordenar el caos en el cual vive, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, ahora del coronavirus que estamos viendo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos parámetros para orientarnos, necesitamos que la ciencia nos explique cosas, necesitamos certezas. Bueno, la ciencia está al servicio de ofrecer estos datos, estas verdades, estas certezas, etc. Y la filosofía de alguna manera también ha sido siempre una forma, digamos, de adquisición de la verdad, etc. Pero aquí viene lo que me interesa recalcar, es que siempre hay hay una diferencia. Esta diferencia ya la hace, bueno, justamente como decíamos al inicio, Hannah Arendt, ¿no? Ella hace la diferencia entre, eh, tomándola de Kant, ¿no? La diferencia entre verdad y sentido, ¿no? Entonces Hannah Arendt dice, citando a Kant, el intelecto busca la verdad, pero la razón, ¿no? Siendo lo más propio del ser humano, en realidad busca el sentido de las cosas. Eh, verdad y sentido no coinciden. Si tendríamos que hacer un diagrama de Venn, la verdad estaría dentro del sentido, pero el sentido es algo que es más amplio. Eso significa que hay cosas que no son verdad, pero que tienen sentido, ¿no? Eh, es decir, que aquello que no es verdadero no necesariamente es absurdo. Y hay muchas cuestiones que hacen a lo más hondo del ser humano que están relacionadas más que nada con el sentido que con la verdad, ¿no es cierto? Esto se ve sobre todo también en lo que tiene que ver con, me parece, más con la vida cotidiana, con el trato intersubjetivo, por así decirlo, a nivel social, es decir, más inmediato, ¿no? En las relaciones más cercanas. No todo está relacionado con la verdad, con lo verificable, con lo constatable, eh, con lo que sea un dato cierto, con la certeza, ¿no es cierto?
Sino que, pero sin embargo, sí está relacionado con el tema del sentido, ¿no? En las cuestiones más profundas, porque en la medida en que hay sentido es en la medida en que podemos orientarnos, podemos actuar, eh, independientemente de que haya certeza o no. Como decía, bueno, Descartes fue uno de los que más ahondó también en el problema de la certeza y en el en el tema de las dudas, ¿no? Las famosas dudas cartesianas. Eh, y bueno, después Kant también. Kant es el que, en este sentido, el que plantea, digamos, que la razón humana maneja determinadas cuestiones que tienen sentido, pero que no necesariamente pueden ser probadas de manera absoluta como verdaderas. Como por ejemplo el tema de la libertad o el tema de Dios. Es decir, independientemente de que sean verdaderas o no, son cuestiones que tienen sentido y que pertenecen, dice Kant, a la arquitectura de la razón, sin las cuales no podemos prácticamente movernos, sin las cuales podemos prácticamente, es decir, para Kant la vida moral no tendría sentido, por ejemplo, que es una de las piedras fundamentales de la convivencia social, digamos, no tendrían sentido sin una serie de ideas que, sin ser verdaderas, sin embargo, tienen sentido. Pero lo que más me interesa a mí recalcar es el tema de la audición. De la audición. Porque el tema de la verdad está muy relacionado, y así fue también en la ciencia en general y en la historia de la filosofía, perdón, sobre todo desde la modernidad para esta parte. El tema de la verdad siempre fue planteado también de manera muy individual, es decir, desde el individuo, que es el que constata, el que verifica, el que prueba un determinado dato, eh, etcétera. Es decir, hay como una cuestión del individuo por sí mismo frente al objeto, a la verdad, al concepto, a la idea. En cambio, el tema del sentido, a mí me interesa marcar más una dimensión intersubjetiva y no precisamente no, precisamente de esta manera escapar a la cuestión individual, por así decir, de captación individual de lo verdadero. En cambio, me parece que el tema del sentido tiene que ver más con una cuestión comunitaria y por eso es muy importante el tema de la audición, digamos, ¿no? Es decir, el tema de la escucha. El tema, es decir, el sentido es algo que proviene de la escucha atenta de otros. Y bueno, en este sentido yo traje a colación un par de ejemplos en el podcast. Uno de los ejemplos son ejemplos que a mí me han impactado mucho. Bueno, voy a tomar uno de los dos, es el de Chernobyl, ¿no es cierto? El ejemplo de Chernobyl, cómo se negó desde el primer momento el accidente. A pesar de que venían personas, por ejemplo, en el caso del comando, ¿no es cierto? Es muy interesante ver la serie de Chernobyl, que está en HBO. Es prácticamente una película en 5 episodios, creo que son. Y es muy interesante ver cómo, digamos, de qué manera se da la negación del problema, digamos, de Chernobyl, del accidente, ¿no? Es muy interesante porque mientras los obreros que estaban al lado, digamos, del núcleo del reactor vienen corriendo a explicar que el reactor explotó, el jefe que está a la cabeza del comando, digamos, en la central nuclear, lo niega, ¿no es cierto? Él dice, no, no explotó. Y el tipo viene del lugar de donde estuvo la explosión, ¿no es cierto? Dice, pero el que está en el comando le dice, no, no explotó porque esos reactores no explotan, digamos. Es decir, científicamente estaba comprobado de que esos reactores no podían explotar.
Y esa es una de las primeras, digamos, paradojas que muestra la película. Después la otra es cuando se reúne un comité del partido, porque en este caso se trata de la Rusia comunista, eh, y se reúne el comité y empiezan a hablar sobre el accidente y entonces dicen, bueno, no, en realidad fue un accidente pequeño. La radiación equivale a una radiografía, ¿no? Y entonces uno de estos tipos, mientras está diciendo eso, se cae desmayado, se cae, digamos, descompuesto por la radiación, ¿no es cierto? Que prácticamente lo estaba matando. Entonces, ahí mismo también está esa paradoja digamos, de la convicción interna en contra de lo que está ocurriendo y la ceguera, ¿no es cierto? Y la falta de escucha y de atención a los otros. También, ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que había puesto es el ejemplo de Proust. También Proust cuenta una situación donde también a Monsieur Swann, digamos, a un tipo que era amigo de la familia de Proust, también le comentaban los rumores de cuestiones de su hija y el tipo no atendía para nada. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es lo que dice Proust, dice dice, los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias. No las han hecho nacer ni las destruyen. Pueden infligirle los desmentidos más constantes sin debilitarlas. Y una avalancha de desgracias o de enfermedades sucediéndose ininterrumpidamente en una familia no le hará dudar de la bondad de su Dios o del talento de su médico. Esto justo coincide con el Colegio de Médicos. Este es el libro de Proust, es la obra A la busca del tiempo perdido. Acá hay algo de lo que tiene que ver con cierta también contumacia, como se dice, la persona que no escucha, que no hace caso, ¿no es cierto? O que hace caso omiso de lo que se le dice. Bueno, para mí el desafío es, y esto es un poco lo que quiero plantear hoy un poco para el diálogo, ahora podemos pasar ordenadamente a alguna intervención, alguna pregunta. Lo que me interesa plantear es esto del tema de la escucha, cómo en realidad, y esto pensarlo filosóficamente, qué tan problemático es. Para mí es esencial esta cuestión, porque yo cada vez más, esto lo digo existencialmente desde mi situación, cada vez más me topo con situaciones donde el problema es la escucha. Es decir, en realidad vivimos muchas veces, esto también puede pasar a nivel político, también se ha visto a nivel social esta cuestión, de que en realidad vivimos como en una serie de de impostaciones de diálogos, donde en realidad nadie escucha a nadie. Esto se ha vivido en debates sociales, se ha vivido y se vive también en instituciones, es decir, a nivel macro, como debates sociales, políticos grandes, a nivel intermedio, en instituciones civiles, instituciones intermedias, y en los niveles también, también más inmediatos, ¿cómo se da esta cuestión? Y yo creo que de una cierta sordera, digamos, ¿no? Y aquí viene la problemática también de los diálogos sordos, de los diálogos de sordos, ¿no? Donde en realidad cada uno habla, pero en el fondo se trata de un monólogo, donde no hay capacidad de escucha, ¿no es cierto? Y lo que se sigue siempre es una idea. Ahí venía el caso del el famoso mito de Narciso, que también me llamó mucho la atención,
yo esta interpretación del mito de Narciso la leí de un profesor de Nápoles, Fabio Ciaramelli, al cual yo siempre recurro mucho. De hecho, estoy en contacto por mail con él. Vamos a organizar en la Universidad Católica un encuentro ahora en el segundo semestre con este profesor de Nápoles. Y Ciaramelli ofrece este profesor es un profesor de filosofía del derecho, pero además es un tipo de una gran erudición, muy erudito, y le gusta mucho también el psicoanálisis, y hace una interpretación del mito de Narciso que es muy interesante, que explica que el problema del narcisismo como tal no es, porque hay una especie de banalización del narcisismo, el narciso como que se ama a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el problema podríamos decir, del egoísta, del que no ama a los otros porque en realidad se ama a sí mismo. Pero en realidad es más complejo el mito. En realidad el problema de Narciso es que él ve reflejada su imagen en el agua, ¿no es cierto? Y él piensa en realidad que es otra persona. Y él se enamora de esa imagen pensando no que es el mismo, digamos, no dándose cuenta que se trata de su propia imagen, sino pensando que es otra persona, ¿no? Y desoye el llamado de una de las ninfas, que era Eco, una voz precisamente, eh, y va en busca de esa imagen, porque él quiere amar esa imagen, ¿no es cierto? Pero ahí está lo interesante del narcisismo, que es desoír una voz, en este caso la voz del amor, la ninfa Eco, que lo convoca, lo llama, y seguir una imagen, por el contrario, pero no solo una imagen que en realidad es un espejismo, que no existe, sino que en realidad es la confusión de pensar que se trata de otra persona y en realidad es seguir la imagen de sí mismo. Esa es la gran tragedia de el narcisismo, que yo creo que además es algo que inunda la problemática de la crisis social. El problema es, hay un gran problema social de narcisismo y que tiene que ver con esto, con una sordera por un lado y con la confusión de la alteridad con el sí mismo, es decir, una especie de enroscarse sobre sí mismo pensando que uno en realidad está eh, aportándole algo a otro, o que está siguiendo a otro, o que está ayudando a otro. Bien, hasta aquí entonces un poco la introducción, y entonces podemos habilitar ordenadamente si alguien quiere opinar algo eh, o preguntar algo o lo que sea. Yo les desactivo el audio. Si alguien quiere opinar o decir algo, puede activarse el audio y hacerlo. También puede ser por chat. Si alguien quiere escribir alguna pregunta en el chat, aquí también vamos viendo. Fede, Sí, Guillermo. es de un médico, un A hablador. ver, el médico. Hipócrates decía el escuchatorio es terapéutico. Y en la consulta, en la anamnesis, lo más importante es escuchar los primeros 10 minutos, y está estudiado que si la persona habla 10 minutos y se la deja hablar, dice el 90% de síntomas que tiene. Eso se llama anamnesis espontánea. Lo que se hace muchas veces no es ir a la anamnesis dirigida, es empezar a hacerle preguntas. Cuando dijo un síntoma, es empezar a pensar y no dejar hablar y no dejar escuchar. Te doy dos ejemplos de medicina con lo que vos estás diciendo y la falta del escuchatorio, que también está perdida en la medicina, sabiendo que el escuchatorio de por sí mismo es terapéutico. Sí, sí. Está bueno eso que planteas, Guillermo, porque claro, hay como una...
no solo se trata de una escucha, sino se trata también de dejar hablar, ¿no es cierto? Y ese mismo hablar, en el caso del médico, por ejemplo, también es terapéutico. Bueno, eso también lo trabajó Freud, ¿no es cierto? Freud, en el tema del psicoanálisis, plantea que el mismo relato es el relato que es curador, digamos, de alguna manera, ¿no? Sanador. De hecho, el trauma, por ejemplo, en el caso freudiano, es precisamente lo que no puede ser nombrado, lo que no puede ser dicho, ¿no? Lo innombrable, como dijo Julio ahí al principio. Lo innombrable, lo innombrado, lo que no se puede pronunciar, enferma también, ¿no es cierto? En el momento en que se nombra, en el momento en que se dice, la persona sana, ¿no? Pero claro, precisamente esto implica una receptividad, digamos. Por eso por ejemplo, el caso del psicoanálisis se hace de a dos. Yo no me puedo poner frente al espejo a hablarme, ¿no es cierto? Precisamente el rito terapéutico se realiza entre el psicoanalista y la persona, digamos, el paciente. Acá tenemos una pregunta de Julio. ¿Qué características debería tener una escucha a las que vos te referís? Bueno, yo creo que acá el caso de la escucha tiene que ver con una cuestión tiene que ver con una cuestión de la escucha es una interpelación a nuestras convicciones. Entonces, yo creo que si me preguntás la característica principal es el tema de la apertura, digamos. La apertura y la posibilidad de dejarse decir algo. Claro, esto a primera vista parece casi una obviedad, digamos, ¿no es cierto? En realidad es muy difícil de plantear porque hay personas que a uno le dicen, sí, te escucho, ¿no es cierto? Pero en realidad, por eso digo que eh, yo creo que parte de la crisis y parte de la crisis social, digamos, que vive el mundo de hoy, está relacionada con una farsa del diálogo, del habla, de la escucha. Es decir, el diálogo y el habla tiene que ver precisamente con una pronunciación y al mismo tiempo con una escucha. ¿Por qué tiene que ver con una farsa? Porque en realidad, en el fondo, hay una búsqueda de una especie de monólogo. Monólogo. Claro, dejarse decir algo que uno no está de acuerdo. Aquí pregunta Julio en el chat. Precisamente el desacuerdo, yo creo que puede ser un síntoma de una escucha y de una posibilidad de la recepción de algo, de una novedad de la cual uno no estaba cierto, es decir, la posibilidad de la apertura a la novedad, ¿no es cierto? Cito de nuevo el caso de el comandante en jefe en el caso de Chernobyl, ¿no? El tipo viene y le dice, explotó el reactor, ¿no es cierto? Cuando el tipo escucha eso, el tipo dice, no explotó el reactor. Obviamente él no está de acuerdo con ese mensaje que le trae el obrero, ¿no? Que viene de ahí corriendo. Y en ningún momento el tipo está de acuerdo con eso. Después cuando se reúnen en el buró, digamos, en el comité del partido, ¿en qué están de acuerdo? Están de acuerdo en lo que científicamente estuvo siempre comprobado, que no científicamente y políticamente, ¿no? Que no podía haber un accidente de ese estilo, que ese tipo de reactores no explotan de esa manera, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, precisamente es cuando nosotros escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo,
Cuando nosotros escuchamos algo que nos hace ruido, que nos molesta nuestras convicciones, yo creo que ahí es donde está la posibilidad, ahí entra como un tema de actitud. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda dejarme decir algo, que yo pueda abrirme a algo? Pero bueno, ahí entra toda una cuestión profunda que tiene que ver también con el tema del autoengaño, ¿no es cierto? Porque uno piensa en realidad que todo lo que tiene en la cabeza es verdad y que no puede ser de otra manera. Ahora, ese es el problema precisamente de la convivencia social, de la convivencia social. Puedo, quería hablar, no sé si se me escucha. Sí, Rubén. Ahí, cuando vos haces el planteo de la escucha y demás, y la parte, o sea, ahí entraría esto de que muchas veces nos escuchamos escuchamos para contestar y no escuchamos para entender, cuando la capacidad es solamente de escuchar para contestar algo sobre la base de lo que acabo de escuchar, o sea, más allá de que no, digamos, si no estoy de acuerdo o no creo, lo primero que tengo que hacer es contestar, en lugar de primero entender y después poder ver qué decisión tomo. En este caso, siempre creo que va a pasar algo, que cuando escuchamos algo que no es lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece, lo que está dentro de nuestra idea social, cultural, religiosa, ideológica, lo que fuera, nos preparamos para contestar y no, digamos, y no para entender qué fue lo que escuchamos. Y después lo otro que te quería preguntar era, digamos, cuando vos incorporás al narcisismo dentro de este proceso de escucha, que un poco ahí lo entendí cuando vos dijiste, en un psicoanálisis tiene que haber entre dos, porque uno tiene que haber, para escuchar tiene que haber dos, no lo hacemos frente al espejo. Frente al espejo no estaría ahí esto del narcisismo. ¿Y qué lugar ocupa el ego en todo esto? Porque creo que el ego me da la sensación como que une esas dos cosas, el escuchar solamente lo que quiero escuchar, y que lo único que hace es aumentar mi imagen narcisista, ¿no? Sí. O no sé si estoy muy lejos de eso. Sí, no, está bien, está bien. Dos cosas. Primero, yo creo que hay una problemática con el tema de la escucha, que no tiene que ver con el entender, porque yo puedo escuchar algo y no entenderlo. Y sin embargo, ahí está el desafío, de que a veces sin entender, lo que pasa que eso implica, claro, porque nosotros siempre entendemos desde nuestras categorías, desde nuestra historia, desde nuestra... Y el desafío es, en la escucha, aunque no se entienda, tratar, digamos, de actuar, digamos, en consecuencia, ¿no? Esto es un desafío y esto es por lo menos es una problemática que me interesa plantear. Yo no la puedo resolver tampoco, o no pretendo que la resolvamos esta noche. Pero yo me pregunto qué ocurre con lo que nosotros no entendemos y si acaso a veces, sería la pregunta, muchas veces el sentido tiene que ver precisamente con cuestiones que nosotros no entendemos y que recibimos a través de la escucha por medio de otros que nos dicen tal cosa, ¿no es cierto? Pero que bueno, que nosotros no podemos llegar a entender. Eso por un lado. Y por el lado del narcisismo, yo nombro el narcisismo porque me parece que en realidad es peor que el egoísmo, o que en realidad me parece que la única problemática, o lo único que plantea un problema moral, por así decirlo, es el narcisismo y no el egoísmo. Porque el egoísmo es meramente un factum, por así decirlo, un hecho casi biológico incluso, que uno puede ver en los animales, en todo, digamos. Hay una especie de fuerza centrífuga que es la que permite
a los entes, a los seres, en el caso de los seres humanos, a los seres en general, de permanecer en la existencia, digamos, y eso implica un movimiento, por así decirlo, egoísta. Pero en ese caso a mí me parece que eso no presenta un análisis de ningún tipo problemático o moral o lo que sea. Pero sí me parece que hay un problema en el caso del narcisismo, ¿no es cierto? A mí me parece que ese es el peor problema o la peor enfermedad, por así decirlo, tal vez social o humana, ¿no? Que tiene que ver con esto de perseguir una imagen, perseguir una ilusión, un espejismo, pero en la confusión y en el autoconvencimiento de que en realidad uno está persiguiendo a otro, o está buscando a otro, está amando a otro. En el caso de Narciso, precisamente se trata de una historia de amor. Una historia de amor infeliz, además, porque Narciso persigue algo que justamente cuando él va en busca de su imagen se cae al agua y se ahoga, ¿no? Es decir, el narcisista se ahoga en la búsqueda de una cosa que en realidad es imposible, y se ahoga, pero lo peor es que se ahoga en sí mismo. Esto es la tragedia y al mismo tiempo la comedia, ¿no? Es el ahogo, es casi como una especie de suicidio sin quererlo, ¿no? Esto me parece que es la genialidad del mito de Narciso. Y por otro lado, el hecho de que Narciso rechaza un llamado de una verdadera alteridad, que es una ninfa, que es la ninfa Eco, que luego se convierte en una voz, es el eco, ¿no? Rechaza ese llamado para ir en busca de una imagen que él piensa que es otro, pero que en realidad es el mismo, y que lo termina destruyendo, ¿no? Entonces, va por ahí un poco la reflexión, ¿no? Acá Marcelo pregunta, ¿los idiomas condicionan la forma de entender una realidad? Sí. De todas maneras, aquí estamos en un nivel más profundo, porque los idiomas podríamos decir que son como canales, digamos, son canales que condicionan obviamente la comunicación, ¿no es cierto? Wittgenstein, uno de los filósofos del lenguaje más importantes del siglo XX, decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y en eso también se refería precisamente a la lengua hablada, ¿no? Y nosotros, digamos, el bagaje conceptual que tiene nuestro lenguaje, por ejemplo, en el caso nuestro, el castellano, es el bagaje de mundo que nosotros tenemos, ¿eh? Nosotros nombramos el mundo de la manera que nosotros lo nombramos, en nuestro idioma. Pero otros hablantes en otros idiomas tienen otro mundo, tienen otra forma de hablar. Por ejemplo, hay un caso de unos aborígenes canadienses que tienen una palabra para un color que está entre el rojo y el blanco que nosotros no tenemos, que no tenemos en español, que no está en inglés. Bueno, esa palabra implica otra forma de ver el mundo, de nombrarlo, ¿no? Precisamente, y eso es lo interesante, que la apertura, digamos, en la escucha me permite a mí, de alguna manera, agrandar mi mundo, ¿no es cierto? Podríamos decir en esto. Es decir, que yo creo que por eso tal vez los viajes son tan enriquecedores, digamos, ¿no? Porque cuando una persona me habla en otro idioma, me está mostrando aspectos del mundo que yo que no existen en mi idioma o que no existen en mi mundo, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay una cuestión de, yo creo que el lenguaje es lo que amplía las posibilidades de existencia, lo que amplía lo que amplía nuestro mundo, digamos, nuestro mundo cerrado de alguna manera,
Un mundo que si lo dejamos cerrar demasiado nos termina ahogando, ¿no? Como en el caso de Narciso. Julio ahí comparte algo. ¿Cómo hablar con otros que piensan distinto? ¿Querés, Julio, comentar un poco con el micrófono? Podés compartir la pantalla, Guido, si lo habilitas, es un YouTube. Podés compartir, Julio, Guido te habilita a compartir pantalla y lo Sí, pasamos. Y sí, yo le había dado el rol de presentador a Federico, ahora se lo doy a Julio. Deme un segundito. Julio, va a tener que compartir pantalla y te va a salir del YouTube ese que compartí. Claro. Si es muy largo, si no, podés comentar un poco, Julio, o podés plantearlo en la forma de una pregunta, o... Ahí ya es es una presentador, charla ¿qué TED. puede compartir? Es una charla TED. Sí, es una charla TED. Claro. Hola, sí, en realidad justamente esto de hablar con personas que piensan distinto es algo que creo que muchas veces en estas charlas los hemos ido tocando este tema. Y de alguna manera el hecho de tener una apertura y dejarse decir algo que uno no quiere, en estos estados de tanta quiebra de todo aspecto donde uno se personaliza, es difícil, digamos, justamente poder compartir lo que el otro piensa cuando uno está un poco encerrado. En esta charla, esta señora que me gustó mucho, de alguna manera da algunas estrategias para poder tener esa apertura y de creer del enriquecimiento que el otro te puede aportar, no de ponerse a la defensiva, sino, no me la recuerdo en este momento, pero por eso no les puedo, pero le dejo el link porque la tendría que volver de nuevo para verla, pero la tenía guardada en algún lado. Era Bien. Sí, sí. Ahora pienso, se me vino a la cabeza hablar con los que piensan distinto. No solo es hablar con alguien que piensa distinto, sino que es hablar con alguien que es distinto, ¿no? Y se me viene a la cabeza uno de mis libros preferidos, que es El Principito, que ahí comenta el narrador en la historia del Principito que un astrónomo turco presenta en Europa un descubrimiento astronómico, ¿no es cierto? Y ese descubrimiento astronómico pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque el tipo cuando fue a darlo, cuando hizo su presentación, la hizo vestido de turco. En el Imperio Otomano, la época, en los primeros años del siglo XX, los turcos se vestían de una manera muy particular y eso, digamos, hizo ruido a los que lo escuchaban. Un segundo. Tengo... También está con toda la familia en paralelo, como decías vos, Marcelo, cada uno con sincronizado, Federico. Bueno, una pequeña interrupción. Entonces, cuando alguien, me parece bien esto que plantea Julio, ¿no? No solo alguien que piensa distinto, sino que alguien que es distinto, ¿no? Pensar distinto es ser distinto también. Y entonces ahí está, ¿no? Ahora que está todo este tema también de la discriminación, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema va por el lado de hasta qué punto podemos entender
a alguien que es distinto. Ese es el desafío, me parece a mí, ¿no? El desafío es aceptar en la pluralidad lo que es distinto, lo cual implicará a su vez a alguien que piensa distinto, ¿no? El que piensa distinto es porque es distinto. Lamentablemente se plantean las cosas siempre en sentido, digamos, de la identidad, de que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Esto llevaría a una sola forma de entender las cosas, esto llevaría a una forma única de la verdad, etc. Y a una uniformidad de lo social. Yo creo que el desafío tiene que ver con eso, precisamente con la apertura a lo distinto, es decir, la recepción auditiva de lo distinto tiene que ver con la aceptación también de los que son diferentes y que por eso piensan diferente, ¿no? Yo creo que antes de la diferencia del pensamiento en lo conceptual, por así decirlo, en lo ideológico o en lo teórico, el problema radica en que en realidad la distinción en cuanto tal es en lo existencial, es decir, a veces lo que uno no acepta no es el pensamiento de alguien que piensa distinto, sino que uno no acepta a alguien que es distinto. Se me ocurre, ¿no? Y el desafío radica en eso. ¿Cómo lidiar en una convivencia social donde en realidad lo principal y lo primordial es lo diferente? Porque si uno abre la ventana, si uno se fija un poco, digamos, en lo que es el mundo, en lo que es la realidad, en lo que es la sociedad, en realidad lo primordial y lo que más encuentra uno son diferencias, ¿no es cierto? Y sin embargo, a través del ejercicio de la teoría, lo que tendemos es a decir, bueno, es a unificar todo en un solo principio, el ser o lo que sea, y después se tiende eso en diferentes niveles, también hay siempre como una especie de tendencia a la unidad que muchas veces termina negando las diferencias. Julio habla ahí el arte de conversar. Me parece bien que hablemos de arte, porque precisamente la palabra arte tiene que ver con está relacionada con una cuestión creativa, por un lado, y en este sentido es diferente, digamos, de la mera técnica, es diferente también de una mera metodología. El arte es algo que abre mucho más las posibilidades, ¿no? Entonces, en este sentido me parece muy bien lo que dice Julio, no solo el arte de conversar, ¿no es cierto?, del arte de hablar, sino también el arte de la escucha, ¿no? Y esto es precisamente un arte, ¿no? Es algo que necesita, digamos, practicarse, que es ante todo una práctica, que implica además una cierta habilidad, implica un cierto hábito, un recurrir, etcétera. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte. Algo del sentido, Federico. ¿Te querés plantear un minuto más sobre el sentido? No te escuché bien, Guillermo, perdón. Perdón, sobre el sentido. Sí. La razón. Sí. ¿Puedes plantear un poquito más sobre el sentido? Sí, esa es la diferencia que hay entre verdad y sentido.
Es una diferencia que viene básicamente de la filosofía de Kant, que luego fue retomada por Hannah Arendt, que es una pensadora política que escapa del régimen nazi, ¿no? Y se va a Estados Unidos, y desarrolla todo un pensamiento de la práctica, de la acción, y sobre todo de la acción política. Y toma esa diferencia que hay entre el sentido y la verdad. Con esto lo que se quiere plantear es que no todo se reduce a un dato epistémico verdadero, sino que pueden, digamos que en realidad necesitamos en nuestra acción lingüística y al mismo tiempo en nuestra vida social y política disponer de ciertos criterios que están más acá de la verdad o de la falsedad, pero que sin embargo tienen sentido, ¿no es cierto? ¿Qué significa que tienen sentido? Significa que podemos operar con ellos, que aportan a la convivencia social, que aportan a la existencia individual, independientemente de que sean comprobables, de que sean verificables, etcétera, ¿no? Ese es el tema del sentido. Podemos decir que todo lo que es verdad tiene sentido, pero no todo lo que tiene sentido es verdadero, necesariamente. Es una ampliación, digamos. Yo creo que en la historia del pensamiento occidental, en la historia de la filosofía, en la historia de la ciencia también, ha habido como una tendencia a reducir el sentido a la verdad. Y por lo tanto, ha habido una búsqueda en esta reducción, es una reducción al dato, a lo constatable, a lo cuantificable, a lo medible, etc. Y esto ha llevado a un empobrecimiento, a un reduccionismo de la realidad, porque la realidad no se reduce precisamente a lo mensurable, al dato. Vivimos en una existencia donde hay un montón de cosas que escapan al dato, a la verdad, y sin embargo no significa que vivamos o que caigamos necesariamente en el absurdo, ¿no? Como dice Julio acá, en un grupo de amigos que se reúnen a exponer diferentes puntos de vista y a cambiar sus propios puntos de vista con los demás. Exacto, esa es la etimología de la conversación. Sí, de todas maneras, yo creo que precisamente no se trata de puntos de vista. Yo creo que está esa famosa frase también, ¿no? Que dice ponerse, que creo que es una frase que más bien viene del mundo anglosajón, ponerse en los zapatos del otro, ¿no es cierto? Es como una frase también típica, tópica, ¿no? Pero yo creo que no es solamente, no se trata de tener la perspectiva del otro, porque esto es el famoso problema del perspectivismo, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de la audición, del intercambio, digamos, en el diálogo, en una conversación auténtica, donde yo digo algo, pero también me dejo decir algo que está más allá de mis convicciones, algo que yo no entiendo, pero que recibo algo. Ahí recibo mucho más que un punto de vista o que una perspectiva. Obviamente que uno puede hablar y puede intercambiar perspectivas, y puede intercambiar puntos de vista, ¿no es cierto? Eso es una obviedad. Pero yo trato de ir a una cosa que es más profunda, que cuando otro, por ejemplo, en el caso también del terapéutico, yo creo que también ahí es vital, ¿no es cierto? Cuando una persona me dice algo, en el caso del médico, en el caso del terapeuta, me comparte mucho más que su punto de vista, que su perspectiva, que lo que a él le parece, ¿no es cierto? Lo que a mí me parece.
Uno a veces, muchas veces, en un llamado, en una interpelación, uno comunica mucho más. El problema es precisamente, a mí me parece que reducirlo a una mera perspectiva, eso me parece que es problemático. A mí me parece que la riqueza del diálogo y en el ejercicio, digamos, alternado de la escucha y y del decir, de la expresión, de la pronunciación y en el ejercicio de la escucha, en ese ejercicio, cuando se da de manera auténtica, se intercambian mucho más que perspectivas, pareceres, puntos de vista. El otro me comunica su existencia como tal. Se dice a sí mismo en su llamado, en su interpelarme, ¿no? Más que transferirme, digamos, una perspectiva visual. Eso es un poco... Yo en eso intento ir como más a lo más profundo, ¿no es cierto? Está claro, Fede. Yo no sé si quedan algunas preguntas más, si alguien quiere realizar alguna pregunta más, Federico. Una, quizás más bien, Sí. no sé si se me escucha. Sí, Luciano, sí. Sí, yo tuve algunas dificultades para oír, pero si ustedes me dicen que se escucha. No, consultarte, Federico, y quizás hacerte una propuesta. Consultarte respecto a la relación entre escucha y tiempo. Estoy pensando en esta relación precisamente entre alteridad y tiempo, ¿no? Porque la escucha supone tiempo. Yo, disculpen que no los conozco, pero la persona que habló primero decía, bueno, Hipócrates decía 10 minutos, o sea, hay un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dimensión temporal supone la escucha? Digamos, eso como que una primera cuestión. Y la segunda, entonces, sería una propuesta de si quizás no convendría titular la charla o el podcast más que los tiempos que corren, los tiempos que nos hablan, o los tiempos que nos llaman, o los tiempos que nos interpelan, digamos, ¿no? Siguiendo un poco la metáfora. Sí, muy bueno. Sí, Luciano. Este tema del tiempo que vos planteás también es una cuestión decisiva, digamos. Es una cuestión eje en este tema, ¿no? Precisamente, yo creo que justamente uno de los problemas sociales es la falta de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, en la visión, la cuestión es instantánea, ¿no es cierto? En la visión está todo dado de una, por así decirlo, ¿no es cierto? Y de hecho, en esto es muy bueno tu aporte. De hecho, las ideas platónicas, ¿no es cierto? Las verdades, por así decirlo, para Platón, están fuera del tiempo, ¿no es cierto? Están en la eternidad, ¿no es cierto? Y precisamente las ideas, y esto también en la historia de la filosofía, en la filosofía es como también como una especie de tópico, que lo que es verdad para siempre. Es decir, cuando es verdad, deja de... abandona el tiempo, podríamos decir, ¿no? Abandona el tiempo y abandona el espacio. Porque lo que es verdad en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Este es uno de los principios básicos también de la filosofía. Pero claro, en este sentido es interesante porque uno podría decir, bueno, no tenemos que perder más el tiempo con gente que no sabe, con gente que me viene a decir a mí cosas, porque precisamente es perder tiempo. ¿Por qué? Porque lo que es verdad está fuera del tiempo. Y precisamente, bueno, en este sentido también para los terapeutas, para el médico tiene que disponer tiempo en la escucha.
Pues si a mí viene un tipo y me dice tal y tal cosa, yo puedo agarrar y digo, bueno, no, ya está, yo ya sé cuál es su problema, vaya, tómese esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del médico, pero bueno, esto lo podemos decir para cualquiera. Hay muchísimos casos, por ejemplo, de lo que ha habido, lamentablemente, el caso, por ejemplo, de los abusos a niños. Ha habido falta de escucha, es decir, ¿por qué? ¿Por falta de tiempo, tal vez? Bueno, hay otras razones, ¿no? Pero precisamente es el no darse el tiempo para la escucha. Podríamos decir que el tema de la escucha y el tema de la audición del otro es más arduo que la visión. Más arduo, ¿por qué? Porque cuesta más tiempo. Porque tiene un ritmo. Tengo que hablar y tengo que escuchar. Puede haber silencios en el medio, etc. Y esto implica una temporalidad. Y otra cosa es que precisamente acá también hay una cierta paradoja con la tradición filosófica, es que puede empezar a ser verdadero algo que no lo era. En el caso de Platón, la verdad ya está siempre dada y es eterna. Ahora, en la audición, cabe la posibilidad de que alguien me diga una novedad tal que sea una verdad nueva, lo cual desde el punto de vista de la filosofía griega es una contradicción. Ya está, ya todo dado, digamos, ¿no? En el mundo de las ideas. Esto es lo que dice Platón, ¿no es cierto? Entonces, ese es el desafío, ¿no? Y aquí Julio también pregunta un poco quién sería el otro, ¿no? Yo creo que el otro tiene que ver con esto, con lo distinto. Y con lo distinto de lo que uno piensa, de lo que uno es también. Eso tiene que ver con la alteridad. Uno no puede nombrar concretamente qué sería la alteridad. Pero viene por ese lado, por lo diferente, ¿no es cierto? Y volviendo un poco a lo que dice Luciano, ya para concluir, me parece que por hoy estuvo muy, muy bien. Les agradezco a todos los aportes. Es verdad también que los tiempos que corren son los tiempos que nos interpelan. Es decir, no solo nos interpela en el sentido, digamos, de un llamado a nuestra escucha, el otro ser humano, sino que también el tiempo de alguna manera nos interpela, las situaciones que vivimos nos interpelan y también nos exigen la escucha, ¿no? En este sentido acepto la propuesta de Luciano que tiene que ver con esto de escuchar los tiempos que corren, escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muy bien, les agradezco entonces a todos. Muy claro y gracias por tu exposición. Y bueno, con esto largamos los cafés filosóficos. En las páginas del colegio se van a ir poniendo las fechas y lo vamos a ir dando en la lista de discusión para poder participar entre todos. Gracias a Guido, que es quien ha coordinado desde el colegio todo esto, a Rubén, a Luciano, a Mariana. Gracias a ustedes por invitarnos. María. Bueno, gracias a todos y que tengan buenas noches. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.